Hola, soy la profesora Ana María Martín Cuadrado, trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, y quería compartir algunas notas breves sobre la etnia gitana y cómo estamos trabajando con ellos en el sistema educativo español en centros muy concretos. Espero que les sirva de interés y si quieren profundizar más sobre este tema, nada más que compartan o contacten conmigo si lo creen conveniente. Bien, la información la he dividido en algunos apartados, ya les digo que siempre breve. Uno sería comentar algo sobre el pueblo gitano, otro sobre el contexto de intervención, el Polígono Sur, donde yo estoy asesorando a profesores, Polígono Sur de Sevilla, en España, y alguna respuesta educativa desde la investigación. También quería compartirles un tablero virtual donde vamos recopilando bastante información sobre la etnia gitana y también sobre la formación del profesorado Nobel que llega a esas escuelas y nos interesa muchísimo que este profesor no se vaya y que mantenga su plaza ahí, porque precisamente estos estudiantes tienen bastantes más necesidades que otros. Entonces, la investigación que yo estoy desarrollando trata sobre todo con docentes noveles, ¿no? Docentes principiantes que llegan a centros de difícil desempeño y se encuentran pues, en un contexto que para ellos es desolador, nadie le ha formado y bueno, a partir de ahí pues trabajamos bastante con ellos. Bien, esta imagen para mí es bastante inspiradora y trata sobre la atención a la diversidad. Nuestro objetivo, el objetivo de los docentes es ante todo eliminar barreras todas las que podamos, atendiendo sobre todo a la individualidad, por lo que de esta forma el sentido de equidad gana espacio al sentido de igualdad. Entonces, a través de estas diapositivas vamos viendo cómo lo importante, insisto, es ir eliminando barreras y que sea el propio estudiante el que vaya manifestando bueno, cuáles serían sus posibilidades. También el docente ver cuáles serían sus dificultades y tratar desde ahí, tratar de ayudarle. Bien, el pueblo gitano es un pueblo ágrafo, no tenemos información escrita, nada suya, porque todo lo que han ido, lo que se conoce de él es a través de lo que se ha ido contando. Su carácter es nómada y errante, creemos que se cree que vienen desde la India, tienen una propia estructura social y unos valores propios, pero sus orígenes es un gran enigma, o sea, no hay nada claro en el que se diga, o nada claro, ningún documento que realmente se apueste por el que, bueno, pues el que realmente diga, ¿no? De dónde vienen. Hay tres grandes grupos de gitanos que han sobrevivido. Unos son los cíngaros calderas, que se encuentran sobre todo en Europa Central. Los gitanos, tal cual, que se encuentran sobre todo en España, en Portugal, en África del Norte y en Francia. En España tenemos, pues hay un grupo importante repartido por todas las provincias españolas y los manuches, que serían los hombres auténticos que se dividen entre subgrupos, los sinti franceses, los alemanes y los sintis y italianos. Nosotros vamos a hablar sobre todo más de los que conocemos en España. Fíjense que en el 1499, cuando reinaban los reyes católicos, es la primera vez que se intenta, de alguna manera, separarles de una manera totalmente anómala y es cuando se les empieza a encarcelar, ¿no? A partir de ahí hubo bastantes normativas, bastantes leyes que trataron siempre de diezmarlos y casi de expulsarlos de todos los sitios. Y hay verdaderas aberraciones en mi propio país sobre este tema, ¿no? No se consigue mucho con ellos porque tienen un espíritu libre y al final pues tratan otra vez bueno, de ir a su forma de vida, ¿no? Entonces la idea era siempre separarles y aprovecharse mucho de, de esas inquietudes o esas competencias que en el fondo tenían, ¿no? Eh, Aquí les ofrezco un vídeo y también un artículo bastante interesante donde se cuenta, donde se dice cómo fue el exterminio, ¿no? Así se llamó el exterminio de los gitanos en España. En este vídeo que les pongo aquí, que es bastante sugerente, habla o comenta sobre la expulsión de los gitanos en el barrio de Triana de Sevilla, ¿no?
y les aseguro que parece como no hay mucho que diferenciar de cuando los nazis en Alemania realizaron la expulsión de los judíos y demás. Es bastante similar, no deja de ser una expulsión. Les aconsejo que puedan verlo quizá para entender más a cómo vivían estas personas y cómo se ocuparon después de quitarles sus costumbres, esas costumbres que tienen, que son tan comunitarios, y de cómo se las quitaron y de cómo les obligaron a vivir de otras maneras, de tal forma que se les eliminara esa forma de vida, esa forma de ser que ellos tienen. Los valores que el pueblo gitano tiene es que, bueno, tienen una conciencia de origen común, aunque no lo parezca, son fieles a su pueblo y a su familia, son muy solidarios, tienen una hospitalidad entre ellos que es de merecer, por eso ellos siempre viven en plazoletas, en comunas, siempre se dan ayudas económicas incluso entre ellos, lo llaman guante, se apoyan en caso de enfermedades o muertes y su valor más alto es la libertad. Para ellos el cielo y la tierra son sus valores, por eso en la bandera que tienen es una bandera muy significativa porque aparece el cielo y la tierra como sus emblemas más fuertes. Ellos no necesitan una cama ni necesitan tampoco una montaña. Ellos lo que necesitan es tener un camino para poder andar y el cielo pues es su techo. Eh, Ocurre que bueno, estas personas viven en las ciudades, pero por ejemplo aquí les pongo unas imágenes en las que pueden ver como por ejemplo Sevilla. Sevilla es una ciudad muy bonita española, es la ciudad de la luz y es una ciudad de contraste. Si se dan cuenta, pues en el lado izquierdo aparecen dos imágenes de Sevilla, la plaza, una de las más importantes que hay, y, y debajo está el barrio, uno de los barrios de donde viven los gitanos, donde se ve muchas zonas de pobreza. Luego en las otras imágenes vemos también el barrio de Santa Cruz, que es un barrio que si ustedes han visitado, o Sevilla, o si lo quieren visitar, es un barrio donde tienen que ir, es un barrio bastante interesante, muy turístico. Y luego en la otra imagen pues ves el barrio donde viven los gitanos, en Sevilla, un barrio donde hay mucha suciedad, donde apenas pasan los camiones de la limpieza, porque bueno, pues hasta incluso muchos tienen temor de ir para allá. Entonces, en la misma ciudad vemos como la zona donde viven los gitanos, la etnia gitana, es una zona totalmente abandonada, y donde viven los ciudadanos sevillanos, que no tienen nada que ver con la etnia gitana, ni se les reconoce, pues es totalmente diferente y no, vamos, sin ningún tipo de nada, ¿no? Otra imagen y también otro comentario que les quería hacer es que los centros educativos donde están la etnia gitana no dejan de ser centros gueto, ¿no? Yo he estado en esos centros y realmente esta profesora que va a entrar en el aula, si se dan cuenta, pues tiene un cerrojo, ¿no? Le utilizan para poder entrar en el aula. No es que sean salvajes, sino que, bueno, sus normas, sus valores son un tanto diferentes a los que nosotros queremos o tenemos. Entonces, poco a poco o de una forma bastante tolerante, tratamos de llegar de alguna forma a un encuentro con ellos. Así, esta idea de lo que es un centro gueto, pues son centros que se encuentran en barrios donde existen muchas desigualdades o donde se ven esas desigualdades, ¿no? En cuanto a un barrio normalizado, la tasa de pobreza es altísima, el desempleo, las drogas y demás, pues es ahí donde están nuestras etnias gitanas, ¿no? En estos barrios. Hay en otros momentos también que vemos en España que se encuentran en centros periféricos o en centros donde hay un número de integración de etnia gitana y bueno, ciudadanos españoles, ¿no? Con otras etnias u otros pueblos más de inmigrantes en los que hay cantidad de conflictos. Porque más allá de llegar a la inclusividad, al final lo que se provoca es un conflicto entre gente que viene de Perú, gente que viene de Marruecos y gente que son gitanos. Entre ellos mismos incluso se crean bastantes episodios dijéramos, de no poder entenderse ni llegar a entenderse.
Así, claro, en estos centros pues observamos bueno, que el alumnado que tenemos pues tiene una serie de carencias que son significativas y que la mayoría de ellos, estas familias viven con subvenciones que les da el Estado, ¿no? Muchas veces estos estudiantes van a los centros porque sus padres reciben un dinero por parte del Estado para poder escolarizarles. Así, si una forma de presionar, incluso por parte del Estado, es eliminar esa cantidad, esa subvención que se les da para que lleven a los niños al colegio, porque no les suelen llevar y ellos, los padres y las madres, se los llevan para que colaboren con ellos en los trabajos que tienen, sobre todo en el mercadeo, ¿no? Porque les hacen falta manos. Entonces sacrifican la educación de sus hijos para poder comer, ¿no? Hicimos un estudio para conocer cuáles eran los estilos de aprendizaje de estos estudiantes, para conocerles mejor y poder llevar a cabo algún tipo de atención a la diversidad. Y bueno, estos estudiantes son afectivos, emotivos, son un tanto impulsivos, agresivos, poco reflexivos, dinámicos y diluyen su responsabilidad personal en el amparo del grupo. Claro, son situaciones multiproblemáticas en las que confluyen diferentes factores para que estos estudiantes se comporten de esta forma. Les gustan las tareas mecánicas y repetitivas, las que son más normales, pero es por su estilo cognitivo, ¿no? Prefieren trabajar en grupo más que individualmente, su atención es muy dispersa, vienen casi siempre muy cansados porque no duermen mucho, el control parental es apenas inexistente, el vocabulario es muy pobre, la psicomotricidad gruesa la tienen muy desarrollada y la fina es muy escasa. Exigen justicia inmediata, enseguida echan la culpa al maestro o a la persona que tienen alrededor, pero lo que sí que es verdad es que cuando confluyen lazos emotivos, ese maestro para ellos se convierte realmente en uno de los pilares más importantes de su existencia y de hecho eh, se trata de llegar ahí, ¿no? Se trata de al menos de poder trabajar con unos chicos y unas chicas concretos, ¿no? Para poder ayudarles a que se integren en la sociedad en la que viven, porque es que viven en una sociedad que no es la suya. Entonces, el buscar ese equilibrio entre lo que ellos pretenden y lo que nosotros pretendemos es muy complejo. Siempre hay que dar para poder recibir. Sobre todo, insisto, a través de los materiales que voy a compartir con ustedes, que conozcan cómo la etnia gitana es una etnia con unos valores que totalmente, es que no tienen nada que ver con nosotros. El valor que tienen de la mujer es totalmente diferente al que tenemos nosotros. Una mujer se casa a los 13 o los 14 años y ya pierde todo lo que tenía. Ya no va a la escuela, ya depende de la familia del marido, ya se llena de hijos. Entonces, es totalmente un valor para de la mujer que nosotros ya eso está como muy superado, ¿no? En cambio, el valor de la familia es bastante más alto y demás. Entonces, son cosas que yo sí que me gustaría que ustedes conocieran y demás para poder entender más cuáles son la problemática que se encuentra el profesor en el aula con estas personas. Bien, las familias y el sistema educativo, comentarles bueno, que todos saben bueno, que la influencia de la familia es importante y aquí las familias pues tienen un nivel cultural muy bajo y apenas pueden ayudar, ¿no? Al desarrollo del estudiante en el aula. Y cuesta muchísimo trabajo que también vengan, ¿no? A la escuela. Entonces, bueno, siempre se está buscando a aquella familia que de alguna forma pueda aportar alguna cosa y entonces nos apoyamos, son pilares en los que nos apoyamos y podemos construir comunidades educativas. Nosotros teníamos una investigación, o sea, tenemos una investigación abierta desde el 2017, sobre todo para trabajar, como les decía, con ese profesor nuevo que llega a estos barrios, a unos barrios, insisto, donde ahí la pobreza es extrema, pero que la mayoría de los profesores vienen aquí porque encuentran, si están un par de años, es un trampolín hacia otro lado. Pero claro, a nosotros no nos interesa eso, ¿no? Porque estos estudiantes además lo que requieren son personas, son pivotes estables que no se vayan. El tema de crear con ellos una relación de confianza cuesta mucho tiempo. No podemos invertir en la formación de un profesor que a los 2 años se vaya de estos territorios.
Así llevamos trabajando pues desde el 2017 con la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la formación de profesores principiantes que llegan a estos barrios que son barrios conflictivos, barrios totalmente de etnia gitana, y entonces trabajamos a través también de la mentoría intercultural, un trabajo de mentoría. Bueno, estos fueron los interrogantes que nos planteamos cuando definimos el proyecto, no me voy a entretener, y sí que tenemos claro es que el núcleo de estos centros es la heterogeneidad. Una heterogeneidad que pasa por una serie de pilares básicos en la escuela, que lo que se trata es trabajar con agrupamientos heterogéneos interactivos e incorporar el mayor número posible de recursos en el aula, así como tener una metodología un tanto diferente, atrevida e innovadora. La incorporación de los recursos en el aula sobre todo está centrado en buscar el mejor profesor, un profesor flexible, autónomo, incluir al alumnado que tiene un nivel de aprendizaje superior para que apoye a ese profesor, buscar que haya parejas en el aula, que incorporar a otras personas como logopedas, como orientadores, y también incorporar a voluntariado. Ya les digo que en estos centros se trabaja con el concepto de comunidad de aprendizaje, por lo que todas las familias, toda la familia influye, también quiero decir, toda la familia es importante. También es importante aquellos estudiantes, como les decía, que tienen un mayor nivel de aprendizaje, como especialistas que puedan aportar y demás a que estas comunidades puedan tirar para adelante. Los grupos heterogéneos benefician a todo, tanto aquí les pongo un gráfico interesante, un momento a ver si se carga entero, y interesan sobre todo porque para los alumnos que tienen un retraso cognitivo fuerte, el contactar con alumnado aventajado le ofrece nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. Y les digo que en el aula, en las aulas que tenemos, nos encontramos cantidad de estudiantes con retraso cognitivo. Aquellos que tienen un nivel medio les viene muy bien también tener discusiones en grupo con otros estudiantes de mayor nivel, porque van viendo cómo pueden ir superándose y cómo pueden ir adquiriendo otro tipo de competencias que ni se planteaban. Y luego, bueno, pues los que tienen nivel alto también están beneficiados, se benefician porque, bueno, estructuran mejor sus conocimientos y tienen como un doble rol, que es el rol de dinamizador y de formador. Eh, es importante que haya dos profesores por aula al mismo tiempo, porque sobre todo por el nivel de conflictos que hay y sobre todo porque es tan cansado una hora de trabajo con este tipo de estudiantes que cuando uno observa el otro trabaja. Entonces hay una buena diada para poder llegar a estos estudiantes, ¿no? También comentarles que, bueno, que la metodología que se utiliza es una metodología totalmente interactiva y que no importa el fin sino el proceso. O sea, el fin muchas veces es, bueno, pues el lograr que vayan estudiantes a la universidad o que vayan estudiantes obteniendo una FP, una formación profesional, pues es el objetivo, pero sí que interesa mucho el ver cómo se está logrando. Bueno, yo les quería ofrecer también algunos recursos para que conozcan más a este, a este pueblo, al pueblo gitano, como este programa de radio en el que entrevistamos a un educador social. Hay una canción bastante bonita que es el himno gitano. Luego aquí hay bastantes páginas sobre la etnia gitana, recursos educativos que pueden ser de interés, más sobre este tipo de cosas que van saliendo. Este libro que le tiene Guillermo Williamson, se lo pasé, donde hay una experiencia de cómo se está trabajando desde la educación social en la escuela con la población gitana, que merece la pena. Luego les aconsejaría que vieran la película de los Peaky Blinders, ¿no? Que está relacionado con gitanos que llegan, ¿no?, a Inglaterra. Creo que merece la pena verlo solamente para que vean cómo los valores imperan en la vida de esta familia,
que pudieran leer este libro, el de la Reina Descalza, porque aquí comentan e indican todo lo que les he dicho de cómo fue el exterminio de los gitanos y demás en diferentes zonas, sobre todo en Andalucía. Y también se habla mucho sobre las costumbres, las formas de vida, sobre su lenguaje, sobre su música, sobre sus actuaciones. Y también comentarles que está a punto de salir este libro, que es un libro sobre relatos biográficos en la formación del profesorado principiante, donde se recogen relatos de profesores expertos y de profesores nuevos, su día a día con estos estudiantes, ¿no? Entonces creo que puede merecer la pena. Y bueno, nada, muchas gracias. He tratado de hablar de implicaciones educativas, ¿no?, con el pueblo gitano, no solamente darles unas pinceladas sobre este pueblo, sino de cómo estamos trabajando con ellos. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, pues será un placer atenderles. Y nada, muchísimas gracias.